Código Postal Podcast con Stephanie Calvinisti y Meli Florian. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este siguiente episodio de Código Postal, la parte número 2 del tema cristianismo versus materialismo. Estamos aprendiendo mucho. Si ustedes están viendo este episodio y no vieron la primera parte, los invitamos a que puedan hacerlo para agarrarle el hilo, como decimos aquí en Guatemala. Seguimos con nuestro invitado especial para este tema, Alain Alfonso. Él es pastor de jóvenes y de grupos de la Iglesia Casa de Libertad y hoy nos está retando con estos temas. Y para ponerlos un poco en contexto, Meli, ¿qué te parece si recordamos brevemente lo que compartimos en el episodio pasado? Por cierto, bienvenidos, Meli y Alain. Gracias, Tefi. Bienvenido, Alain, otra vez. Gracias por estar con nosotros. Yo pensé rápido, un resumen. Me estaba ahí evaluando, eso te iba a decir yo, Vamos a ver si hizo la tarea. Sí, la tarea. Entonces, hablamos acerca de la palabra necia, la definición. Hablamos de ser egoístas y en la última parte de este episodio vamos a notar qué palabra se está formando con cada letra, ¿verdad? Y es algo bien interesante saber que muchas veces escuchamos de esto, pero casi nunca nos ponemos a evaluar si nosotros somos personas materialistas. Y por eso, Alain, gracias por estar con nosotros. Sí, gracias por ayudarnos. Son 5 puntos, ya vimos 2, también aprendimos, ¿verdad? El primer principio, y es que no somos los dueños del dinero, ¿verdad? Dios es el dueño de todo. Nosotros somos mayordomos, somos administradores. Quizás pega un poco, ¿verdad? Por lo que platicamos de que tanto que hemos hecho y nos merecemos, ¿verdad? Pero aquí solo somos administradores. Así que, Alain, ¿qué te parece si comenzamos? Si quieres agregar más y si hicimos bien la tarea de estos puntos o cómo nos calificas. Perfecto el resumen. Justamente estábamos platicando de este tema y es bien retador, es desafiante para nuestras vidas, es confrontativo, pero encontramos en la palabra de Dios esto, que Él realmente va a utilizar la confrontación no como un medio para condenarnos, sino para descubrir raíces que hay en el corazón. Y es muy común el tema del materialismo y el cristianismo parece ser algo ya desgastado, pero sin duda alguna vamos a mostrar, o la palabra de Dios nos muestra, nos pone en evidencia que es algo que está arraigado en nuestros corazones, así que platicaremos un poquito más de eso. Genial. Así que, ¿qué te parece si para romper un poco el hielo nos cuentas una historia que ya, pues yo ya la conozco, pero yo para no. que nos la escuchen? Acá. Con todo gusto. Pues la historia básicamente trata acerca de dos hermanos que desde muy chiquitos decidieron, sea como sea, hacerse ricos, volverse millonarios. Entonces, desde pequeños empezaron a primero trabajar, pero luego se empezaron a trabajar en cosas quizás no del todo legales. Empezaron a aprovecharse de la gente, a estafar, a sacar provecho de aquellos que quizás podían. Entonces, fueron unas personas que a lo largo de su vida le hicieron mucho mal a muchas personas y eran conocidos porque ya habían logrado su propósito de volverse ricos, pero no en buenos términos. Entonces pasa que uno de los hermanos fallece, uno de los hermanos muere y viene otro hermano, el otro hermano, y va y busca para el velorio, busca un pastor y le dice, mira, que yo quiero que por favor hagas el velorio de mi hermano, des un mensaje, pero más allá de todo lo que digas, lo que más me interesa a mí es que digas que mi hermano es bueno. Entonces el pastor dice, pero ¿cómo me pedís eso si tu hermano no fue una persona buena? Y todos lo saben, yo soy pastor, no puedo mentir. Entonces dice, no, yo lo que quiero es que digas que mi hermano fue una persona buena. Entonces viene el pastor y lo rechaza, pero el hermano lo empieza a hostigar y a llamar y a escribir y a decir, no, por favor. Y al final llega este hermano y le dice, ¿sabes qué? Yo sé que tenés muchos ministerios y mucho que necesitas sustentar,
yo te voy a pagar tanta cantidad, un buen porcentaje, pero tenés que decir que mi hermano es bueno. El pastor pasa unos momentos pensándolo y al final dice, va, lo voy a hacer. Voy a decir que tu hermano era bueno. Llega el momento del velorio y empieza el pastor el velorio diciendo, el hombre que está aquí en este ataúd fue una porquería. Fue un hombre malo, estafador, le hizo daño a muchísima gente, se aprovechó de todos, cometió cualquier barbaridad, hizo negocios ilegales, le faltó el respeto a muchísima gente, fue codicioso, fue avaro, fue una persona que nunca estuvo satisfecha con lo que tenía y siempre le hizo daño a los demás, pero comparado con su hermano, él es una persona muy buena. Comparado con su hermano. Cumplió su palabra. Ajá, exacto. Él cumplió, el otro tuvo que pagarle. Tengo que decir que al principio dije, ay, el pastor, ¿cómo aceptó eso? Qué cosa. Sí, se salió con la suya, se salió con la suya. Se salió con la suya. Y bueno, era un poco para que se rían, para que se relajen, para los que están ahí conectados en Spotify o en YouTube, que se relajen y se rían. Y ahora que ya entremos en materia, algo que también quería recordar es que estamos viendo el caso, uno de los casos o una de las situaciones de Judas, ¿verdad? Cuando estaban reunidos con Jesús, con María, con Lázaro, y que María derrama el perfume, que era muy caro, por cierto, en esa época, lo derrama a los pies de Jesús, y Judas se indigna, ¿verdad? Ya empieza a pensar, no, es que se pudo haber usado para esto, para ayudar realmente, pero sus intenciones no eran honestas, porque no era que él quisiera ayudar, sino que realmente él quería aprovecharse de la situación y decir, me hubiera quedado con el dinero, ¿verdad? Sí. Así que solo para ponerlos un poco en contexto o traerles a la memoria de lo que platicamos en el episodio anterior. Es por eso que vamos evaluando este caso y decimos que una persona materialista es una persona necia y también una persona egoísta. Pero, Alain, ¿qué más? ¿Qué sigue? Sí, justamente como decía Steffi, estamos en Juan capítulo 12 y ahí estamos viendo esta historia donde regularmente nos enfocamos en María por la acción que hace al quebrar este perfume, pero vemos ahí características de Judas Iscariote, el que había de entregar a Jesús, como una persona materialista. Entonces, en el tema que estamos tratando el día de hoy, cristianismo versus materialismo, vemos características, vemos puntos que nos van a ayudar a nosotros a ver si nos identificamos y corregir estas acciones donde vemos que hay cosas que están mal. El primer punto, como bien dijiste, es que era una persona necia, que Judas había estado con Jesucristo a lo largo de su ministerio terrenal, 3 años acá. Este evento que está pasando al final, justo una semana antes de la muerte, en la época de la Pascua, decía, donde justamente por ser la Pascua se daba mucha limosna, se ayudaba al necesitado, era una característica del momento de la fiesta, pero por 3 años había escuchado Judas enseñanzas acerca del amor del dinero, de la codicia, había sido testigo de enfrentamientos o conversaciones que Jesús había tenido, enseñanzas, prédicas que había tenido, hablando acerca de las riquezas y el cuidado que hay que tener de no amar el dinero. Y sin embargo seguía necio, amando más las cosas materiales. Era egoísta porque ahí dice, ¿por qué no fue vendido esto y dado a los pobres? Que justamente en esta fiesta era una de las cosas características. Pero el versículo 6 nos dice que dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces él no estaba pensando en ayudar a los pobres, él estaba pensando en ayudarse a él mismo. Entonces es bien interesante, pero el siguiente punto que vamos a ver... Perdona, antes de pasar a la letra que viene, con la palabra que viene, estaba pensando en el cuidado que tenemos que tener
de no asumir que, ok, yo voy, en este caso, pues no se está asistiendo todos los domingos, tal vez no todos, pero yo veo los servicios siempre en línea, yo ayuno, yo hago y hago y hago y hago y hago. Hay que tener mucho cuidado de no confundir el estar asistiendo, el estar en una relación, si tal vez nuestro corazón está alejado de Dios, porque Judas estaba con Jesús, Ujú, Judas comía con él, Judas estaba con él y le aprendía a él, pero no era sinónimo de mi corazón está conectado al de Jesús, ¿verdad? Entonces, ujú, tenemos que tener mucho cuidado y no decir, "Ah, eso solo les pasa a la gente que no va a la iglesia, que no ayuna, ujú, ¿verdad? Que no va a Ujú. un grupo pequeño o una célula ujú. o un grupo en casa, como le llamen en sus iglesias. Esto no le pasa solo a esas personas, nos pasa a todos, porque todos necesitamos el dinero para comprar comida, por ejemplo, ¿verdad? Como Ujú, dice mi bebé, voy a trabajar, dice él, para tener dinero y comprar pañales. O sea, sí se necesita el dinero para eso. Sí, Entonces, no asumamos que por la cantidad de tiempo que nosotros estamos leyendo de la palabra, eso no nos va a pasar. Es mejor estar precavidos y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para identificar esas pequeñas áreas en nuestra vida. sin duda alguna, sin duda alguna. Y de eso trata el tercer punto. Ok. El tercer punto nos habla de que Judas y nosotros no somos solo personas necias que hemos escuchado Ujú, y repetimos el error. No solo somos egoístas, que muchas veces pensamos primero en nosotros que en los demás, sino Judas y la persona materialista es una persona calculadora. ok. Fíjate allí lo que en el versículo 5 Ajá. de Juan 12, si lo tenés ahí, Tefi, ¿lo Sí. puedes leer? Ah, perdón, perdón. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ujú, Bien interesante esto. La persona materialista es calculadora. Judas inmediatamente, en términos de segundos, sabía el precio del perfume. Fíjate, el versículo 3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. ujú. Pero viene en el versículo 5 Judas y dice, ¿por qué no fue vendido en 300 denarios? ¿Por qué? Porque Estaba la al día persona, con la bolsa, dirían por ahí. Estaba al día estaba. ¿por qué? Porque la persona materialista sabe mucho de perfumes, pero poco de personas. Ujú, Sabe de precio, pero no sabe de valor, porque no es lo mismo. ujú, ujú. Sabía, sabía exactamente, en cuestión de segundos, supo el precio, dijo, eso vale 300 denarios. Pero pasó 3 años con Jesús y no supo el valor que tenía. Terminó entregándole por plata. ¿Por qué? Porque la persona materialista es una persona calculadora, pero Ujú, calcula mal, porque no calcula lo que realmente es valioso, sino le interesa el efectivo, el precio que tienen las cosas. Ahora déjame desviarme un poquito de, de Judas y fijémonos en María. ujú, María rompió y lo entregó todo por Jesucristo. ujú. Rompió ese perfume y ahora dice que valía 300 denarios. Un denario es el precio que se pagaba por un día de trabajo. Eso quiere decir 300 días de trabajo. Ajá, En casi un términos año. actuales, sería alrededor de $12,000. $12,000 costaba ese perfume. Uno Ajá. piensa que tiene un perfume caro y viene María y lo rompe todo, lo entrega todo. ¿Por qué? Porque le daba más valor a Jesucristo. Y por eso al final de esa historia dice que cuando cuando Judas dijo eso acerca de los pobres, vino Jesucristo y versículo 7 dice, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto. Wow, sí. Entonces, María entendía de valor y Judas entendía de precios. La Ajá. persona calculadora calcula mal, sabe mucho de precios, sabe mucho de perfumes, pero poco de personas. Y no sé,
No sé qué les parece a ustedes el pensar en eso y en cómo nosotros a veces nos identificamos con eso. Bien decías, Meli, o sea, cuánto tiempo pasamos con Jesús, cuánto tiempo queremos hacer para Él, y muchas veces lo hacemos no por pasar tiempo con Él, o por el otro lado, cuánto tiempo nos cuesta pasar tiempo con Jesús. No encontramos tiempo porque es que el trabajo ya no me deja ir a la iglesia, es que esto donde yo voy a sacar beneficio ya no me permite orar, o no tengo tiempo para esto porque tengo tantas cosas. Y cómo esto, que es el estar con Jesucristo, lo desvaloramos porque esto tiene mayor valor para nosotros. Entonces, calculamos cómo estamos haciendo ese cálculo, bien o mal. Sí. Eso es. Yo estaba... Y la ay, perdón. relación, Ujú. perdón, la relación, como lo decían, que Meli hacía es el ejemplo indicado, pero quisiera preguntarte también, Alain, para las personas que nos están escuchando, obviamente entendemos lo del valor de estar con Jesús, lo estamos platicando, ¿verdad? De una relación verdadera con Jesús y no solo cumplir de cierto modo las disciplinas, ¿verdad? Pero, ¿qué ejemplo podrías traer tú actual de cómo nosotros podemos ser personas calculadoras en el lado negativo, ¿verdad? Ejemplos prácticos actuales como para, yo sé que el ejemplo que tuviste fue bastante claro, pero traerlo ahora a los tiempos que nosotros estamos viviendo, esa comparación del valor con el precio. Por supuesto, creo que ejemplos, más que señalar algunos, creo que nosotros mismos podemos identificarlos con nuestras propias vidas, donde nosotros estamos poniendo en primer lugar algo que consideramos que es más importante o tiene prioridad que comparado con nuestro tiempo con Dios. Entonces, si pensamos el ir a trabajar o ir a hacer esto toma prioridad frente a mi tiempo con Dios, entonces yo estoy calculando mal. Y tal vez me gustaría más que sea algo que nos podamos identificar de manera personal que el poder señalar hacia otros, porque creo que al final la idea es ponerlo en práctica en nuestras propias vidas y volvernos modelos hacia los demás. Sí. Y empezar a decir, ¿sabéis por qué yo no tomo más tiempo en esto? Y sin duda el buscar la prosperidad, el tener una ambición sana, hay una palabra que ahorita no me viene a la cabeza, no es afanarse, pero realmente el anhelar, el buscar, el estar bien, no es malo. Es malo cuando no va de la mano con mi tiempo con Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña acerca de la diligencia y nos habla de que miremos a la hormiga, que no seamos perezosos. Y entonces también ahí vamos a poder ver que muchas veces hay personas que deciden que dedicarse al ministerio y justifican estoy en el ministerio y por eso vivo en pobreza, porque mi mirada está puesta en las cosas de arriba y en lo eterno, y Dios nos confronta con eso, nos dice no os hagan tesoros en la tierra, sino en los cielos, donde no hay nada que los corrompa. Entonces muchas veces utilizamos ese pasaje de una mala manera para no ser responsables con las cosas que tenemos aquí en la tierra. Perdón. Y solo para terminar, Ajá. en Tesalonicenses nos va a decir que tenemos que ser diligentes, que el que no trabaja, que no coma. Entonces, que tenemos que tener buen testimonio para con los de afuera. Entonces, es bien difícil encontrar ese equilibrio correcto en el que no nos enfocamos en las cosas materiales, no son nuestra prioridad mientras estamos aquí en la tierra, pero tampoco nos volvemos haraganes diciendo de que, porque para mí lo más importante es el Señor, entonces yo dejo de buscar. Pablo hacía tiendas para no ser gravoso, aunque el obrero era digno de su salario. Pero a manera práctica y desafiante para nosotros el día de hoy, ¿valoramos más nuestro sueño o levantarnos temprano para estar a solas con Dios? Ya,
O sea, no necesariamente el precio tiene que ver con cosas solamente financieras, sino que realmente decimos, no, es que pasar tiempo con Dios es importante, y lo decimos como que muy, muy de palabra, pero nuestro corazón a veces está lejos de Él. Entonces, ¿qué tiene más valor? Me voy a desvelar porque esto es importante, me voy a desvelar, y a veces es muy, lo podemos entregar y darlo hacia personas. Dios, ahí está el claro ejemplo, es entregarnos hacia personas. Es que por eso decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces ahí vamos a ver otra vez terminología de precios. Entonces, si para mí el vivir es Cristo, entonces yo me entrego a las personas porque no hay mayor ganancia que esta. Hay un sinfín de matices de cómo el valor y el precio se puede tratar, pero por lo que hablábamos el día de hoy, el tema El de, materialismo, ajá. de este tema, de esta mañana o tarde o noche, no sé en qué momento se transmite el podcast. Y lo vean también, ajá. En el momento en el que lo vean, la idea es cristianismo versus materialismo. Entonces calculamos mal, dónde le estamos poniendo mayor valor a aquello que debería quizás en nuestra lista de prioridades tener menos valor. Uy, sí. Ok, Otra tarea más. Otra tarea más. Y ahora pasamos a la otra palabra. Al otra siguiente definición. punto, pero antes de hacerlo, quiero compartir otra de las preguntas que hicimos en la encuesta de Instagram hace unos días, porque va ligado a este punto. Voy a compartir solo esta y después compartimos las demás, pero dice, ¿te sientes insatisfecho aún cuando has adquirido algo? El 35% dijo, sí, necesito más, ¿verdad? O sea, debo ir por más. Y el 65% dijo, no, estoy bien, ¿verdad? O sea, ya, estoy satisfecho. Así que yo creo que eso nos lleva a la, ¿qué? ¿Cuarta característica de una persona materialista. Sin duda alguna, y va bien ligada al anterior, al que calcula mal. ¿Por qué? Porque la persona materialista es una persona insatisfecha. Insatisfecha. Y como bien lo decías en la encuesta, muchos de nosotros compramos cosas y no nos sentimos satisfechos. Queremos más porque el corazón del hombre no se sacia. No se sacia. Y ahí es importante entender lo que significa la palabra avaricia. Y avaricia significa no estoy contento, no tengo contentamiento con lo que tengo, quiero más. Entonces puede haber una ambición sana que anhela, que busca, que trabaja, pero hay que evaluar que no se convierta en avaricia, que sea una falta de contentamiento. Y otra vez, ejemplos bíblicos ahí que nos van a decir que si tenemos sustento y abrigo, estaremos contentos. Vamos a encontrar que aún el mismo Jesucristo decía que no tenía dónde apoyar su cabeza. Sufrió hambre, tuvo sed, él se compadece de nosotros. Pero viendo el ejemplo de Judas y continuando con el pasaje central que estamos usando en Juan capítulo 12, Judas pasó 3 años con Jesucristo y no le fue suficiente. ¿Cuánto? Y esta es una pregunta para ustedes, Mel y Tefi, pero también para todos los que nos escuchan. ¿Cuánto pagarías tú por estar un día en vida con Jesucristo? Un día. Dios. ¿Cuánto valor le podrías poner? Creo que no hay precio. Y creo que estarían de acuerdo conmigo que no hay cantidad suficiente que podría costear el haber pasado tiempo con Jesús. Sin embargo, para Judas no le satisfacía el estar con Jesús. Estaba insatisfecho. La persona materialista es una persona insatisfecha. Tengo a Jesús, no necesito nada más. Pero ¿qué más? Y la pregunta es, ¿qué más necesitabas, Judas? ¿Qué más te hacía falta? Es el materialismo el que te lleva a decir, me hace falta. Sí, Jesús es suficiente y lo decimos como una frase tan linda, pero también quiero esto. Y estoy insatisfecho constantemente, mi corazón no se sacia.
no se sacia y ahí entran los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todos estos que son los enemigos del cristiano. Y como estamos hablando de cristianismo y materialismo, vemos cómo los deseos de los ojos, donde fue tentado Jesús y Eva también, los deseos de la carne también, cómo hacen que seamos personas que vivimos de una manera insatisfecha y nos vuelven personas materialistas. Y también yo quiero agregar algo que también estaba pensando, que también siento que se relaciona, porque pensemos con la cabeza fría y pongamos también dos casos, ¿verdad? Que hay una persona que digamos que está bien o está estable económicamente, que no se siente satisfecha aún cuando está logrando, comprando y haciendo cosas y está con ese afán de tener más y más y más. Y del otro lado de la balanza está una persona que realmente quizás económicamente sí se encuentra en necesidad. Uh-huh. Quizás algunas de las personas se sienten identificadas con este caso o se sienten identificadas con el otro caso y miremos el segundo caso y es como, es que realmente necesito más, o sea, no es por vanidad o por presumir o por alardear, sino que realmente necesito más económicamente. ¿Qué pudieras tú decirles con respecto a ese afán? Creo que Meli utilizó una palabra correcta. Es las aspiraciones. Las aspiraciones que tenemos pueden ser bien sanas, que nos llevan hacia un buen lugar. Y contrastado con el afán, ya es quizás ver una necesidad que necesita ser cubierta y que necesita de mi parte la inversión de tiempo, de recursos para poder cubrirlo. Entonces, no está mal el buscar cumplir y cubrir, más bien cubrir aquello que es necesario, pero si no hay contentamiento con aquello que tengo, hay insatisfacción, estoy insatisfecho. Y ahí es donde tengo que, nuevamente, siempre todo vuelve a la evaluación y la examinación de mi corazón, que es lo que a Dios le interesa. Por eso es que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pues ese es el tesoro que Dios quiere. Dios quiere nuestro corazón. Entonces, tengo que ir evaluando. Hay falta de contentamiento. Veo las cosas que tengo alrededor y Dios me ha dado y hay falta de contentamiento. Hay que saber que Dios es nuestro proveedor, que Él si cuida de las aves, cuidará de mí. Y decirlo con la certeza y pedirle. Muchas veces no pedimos porque pedimos, porque no lo hacemos. Nos dice la palabra de Dios que el que pida se le dará. Que nos habla de que qué padre que a sus hijos le piden pan y les da una serpiente y lo compara con el Padre Celestial. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es pedir bien. Y Santiago capítulo 2 nos va a hablar de que a veces no tenemos porque no pedimos, y si pedimos, pedimos mal para satisfacer nuestros deseos. Entonces, nuevamente, la evaluación, la examinación correcta de nuestros corazones, de nuestras intenciones, va a ser la clave directa de qué camino tomar. Y ahora quiero hacer otra pregunta. Yo sé que quizás ya tenemos que ir al otro punto, pero no hay problema. También no solo a veces quizás nos sentimos insatisfechos por lo que recibimos o lo que queremos merecer, sino que también insatisfechos en cuestión de dar. Les voy a poner un ejemplo. Yo no diezmo en mi iglesia, o yo no ofrendo, o yo no doy, ¿verdad? En mi iglesia, porque todavía no estoy ganando lo suficiente como para desprenderme de esa parte, ¿verdad? En un ejemplo muy frío, pero cuando yo gane más o cuando tenga un mejor puesto, yo pues voy a cumplir con esa disciplina como hija de Dios. Y llega quizás esa mejor oferta y no, es que todo, como que no estamos satisfechos inclusive para dar, entonces nos volvemos personas insatisfechas y también egoístas, o cuando yo tengo mejor empleo, pues voy a ayudar a esta organización, o voy a ayudar a la persona necesitada, o voy a ayudar a mi prójimo, pero como que nunca estamos satisfechos y ese momento de dar tampoco llega. Como que, ¿cómo ven ustedes este punto o qué consejo le darían si hay alguna persona que está en esa situación? Nunca va a llegar ese momento.
Porque si no te llega ahorita, creo que va a ser muy difícil que llegue ese convencimiento en tu corazón de dar, ¿verdad? Ujú. Si Dios es el proveedor, si Dios es el dueño, Dios te dio para que puedas devolverle. Entonces, del porcentaje que Él ya te dio, creo que sí es algo que tenemos que apartar. Sin duda alguna es algo que cuesta un montón. A mí me cuesta un montón también. Entonces, es algo humanamente difícil, pero ahí está el principio de desprenderse de aquello que es material y encontrar satisfacción, porque el Señor ama al dador alegre, no aquel que da Ahí te va. Mala cara, ajá, Ajá, por sí, obligación. ajá. por obligación. Dios ama al dador alegre. Entonces, varios principios ahí que podemos ver, tiene que ser algo preparado, ahorita están pidiendo la ofrenda, saco, no tiene que ser algo preparado, tiene que ser algo proporcional, de acuerdo a aquello como Dios te haya prosperado. Entonces es proporcional. Tal vez este mes no te fue bien, bueno, proporcional. Por eso es que se habla del diezmo, y aunque pues eso era bien enfocado, es un tema súper amplio, bien enfocado eh, para el pueblo de Israel, el día de hoy es un margen que nos ayuda a cómo nosotros podemos dar de regreso a Dios. Entonces, no solo preparado, sino proporcional según Él nos ha prosperado, personal, no tiene que ser algo que, bueno, como mi papá ya dio, entonces yo ya no doy, porque pues somos una familia, o mi esposo, o mi esposa, entonces yo ya no doy, no es algo personal, porque a cada uno Dios nos prospera. Y por último, periódico. No es prepararlo cada domingo o una vez al mes o tener algo que es constante, que es periódico, que tiene una fecha. Entonces ahí hay 4 P's: proporcional, personal, periódico y ¿cuál dije? Personal. Ah, no, ya. Personal. Personal, proporcional, periódico y Preparado. preparado. Sí, no tiene que ser algo de último momento, sino tiene que ser algo que ya apartaste desde un inicio. Les voy a compartir otra encuesta, quizás no tiene relación a lo que, al siguiente punto y el último punto, pero para ir como dando a conocer también lo que las personas opinan. Dice, alardeas frecuentemente de tus bienes materiales con el objetivo de que otros te admiren. Y en esta, pues 100% respondieron que no es su estilo. Otra de las preguntas que tenemos es, ¿te afanas por obtener muchas riquezas o cosas materiales solo por placer? El 10% respondió, la verdad es que sí. Y el 90% dijo, no me afano por eso. Y la última es, vamos a ver, sí, valoras a las demás personas según lo que tienen. Impresionantemente, el 5% dijo que sí, que para ellos era importante eso, y el 95% dijo que no, que nada que ver. Entonces, fueron algunas de las encuestas que estuvimos haciendo en nuestra cuenta de Instagram. Qué buenas preguntas y qué duras. Qué difícil ser honesto. Si puedo evitar poner mi nombre, creo que sería más fácil. Sí. Pero solo para terminar el punto anterior, hay un versículo y hay todo un pasaje en Eclesiastés del 5 al 7, creo que habla todo del amor al dinero, pero hablando de ese cuarto punto de la persona materialista es una persona insatisfecha, Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama mucho tener no sacará fruto. Entonces vemos ahí cómo el dinero no te satisface. Sí. El dinero en sí, dicen que del dinero es la felicidad, pero al final no la logra terminar de comprar. El último punto es la persona materialista o la mentalidad materialista es una mentalidad asesina. Wow. Y basado, y suena fuerte, pero ¿por qué? Porque es que el buscar tener cosas al final te quita la vida. Al final perdés la vida, y ahí vamos a ver en Eclesiastés 6 dice que
un abortivo es mejor que este. O sea, alguien que ni siquiera ha experimentado la vida es mejor que aquel que amó el dinero y quiso hacerse rico a lo largo de su vida. Ujú, ¿Por qué? Porque existió, pero no vivió. ujú. Y eso es que hay que saber diferenciarlo. Y basado en nuestro ejemplo principal, que es el caso de Judas, Judas pasó 3 años con Jesús, no supo valorar, no estuvo satisfecho y terminó comprándose una soga con dinero y vendió al Señor Jesucristo por dinero y utilizó ese dinero para comprarse el campo donde había de morir. Entonces, es increíble cómo el amor de dinero es asesino. Nos quita la vida. Ujú. Nos quita la vida. Y ahí completamos nuestro acrónimo. La persona materialista es una persona necia, es una persona egoísta, es una persona calculadora, pero que calcula mal, es una persona insatisfecha, pero también la mentalidad materialista es asesina, nos mata y forma la palabra necia, porque la idea de todo esto era que hemos escuchado muchísimas veces sobre el tema del amor al dinero y seguimos cayendo en el error y eso nos convierte en personas necias. Y es tan dañino y tan peligroso que puede ser un asesino. Es algo que nos quita la vida. Sí, y qué difícil porque, por ejemplo, si piensas en papás, el enfocarse tanto en lo material le quita la vida tal vez no física a sus hijos, sino esa vida de amor que pudieron haber tenido a la par de ellos o entre esposos, ¿verdad? O sea, esto tiene que ver en todo y por supuesto lo más importante es le quita la vida a nuestra alma porque no nos da la oportunidad de ver que podemos arrepentirnos cuando nos mantenemos en la necedad de yo quiero ser así, esto es mío, yo decido qué hacer con esto. Mantenernos en esa necedad nos quita la oportunidad de arrepentirnos como lo hizo con Judas, ¿verdad? De decir, Jesús, Dios, me equivoqué, te vendí, pero me arrepiento. Esa oportunidad, esa necedad nos aleja completamente de una eternidad viviéndola con el Padre, viviéndola con el que nos ha amado incondicionalmente y nos seguirá amando, ¿verdad? Y nos evita el no vivir una vida de gozo, de plenitud en su presencia. Entonces, si yo, Melissa, puedo resumir de todo lo que tú nos has enseñado, Alay, de lo que Dios a través de ti nos ha enseñado, es no dejar que esa necedad, que esa palabra, ¿verdad? Con todas las definiciones que tú nos fuiste contando, no dejar que eso a mí me quite el privilegio de arrepentirme, porque realmente es un privilegio el poder, si me equivoqué, pero tengo el privilegio de arrepentir y llegar con el Padre y decirle, perdóname, y dar una vuelta completa y retomar nuevamente el camino hacia Dios, que es Jesucristo. Entonces, yo de verdad me quedo con eso y el constante arrepentirse, porque somos pecadores, nos lleva a conocer más a fondo el corazón de Dios y en su bondad y su misericordia y gracia, ¿verdad? Sin duda alguna. Y bien decías, nos quita la vida de diferentes maneras, Sí. nos quita el tiempo con nuestros hijos. Muchas personas por esa ambición, por ese afán de obtener cosas, pierden a su familia, Sí. por herencias, ¿cuántas veces no lo hemos Sí. visto? ¿Por qué? Por dinero, por el amor al dinero. Ujú. Entonces es un asesino de relaciones, es un asesino, y sin duda alguna te puede llevar a la muerte. Sin Te duda. puede llevar Sí. a la muerte. Lo vimos en el caso de Judas y ahí está la exhortación de la palabra de Dios. Pero termino solo con un último pasaje para concluir en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, nos va a decir así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y saben, hay un sistema dirigido por nuestro enemigo, el Satanás, por el diablo, que quiere que seamos personas necias, Claro. que quiere que seamos personas insatisfechas, que quiere que seamos personas egoístas, que quiere que seamos personas calculadoras, que nos lleva hacia la muerte, porque el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y él dirige el mundo
que nos lleva al consumismo para constantemente, por eso es que es esta lucha entre cristianismo y materialismo en el que estamos. No podemos decir, no, yo no lucho con el materialismo. No, lo estamos viviendo, y la exhortación de la palabra de Dios es: no améis al mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si lo hacemos, no estamos con nuestra mirada puesta en Jesús, en lo que es eterno, solo lo que es temporal, lo que es terrenal. Entonces, yo creo que ahí concluye esto y concluye el desafío. ¿Cómo cambio mi mentalidad materialista? Con un cambio de perspectiva. Total. ¿Dónde está mi mirada? Puestos los ojos en Jesús, en la eternidad. Entonces yo sé que soy un mayordomo, yo sé que Él es el dueño, yo sé que todo lo que tengo lo tengo que administrar, y empiezo a quitar cada una de esas cosas. Empiezo a quitar la necedad de mi corazón, el egoísmo, el mal cálculo, la insatisfacción, porque si lo tengo a Jesús, ¿qué más necesito? Y se quita de mí eso que me lleva a la muerte, sino encuentro vida, y vida en abundancia en Jesucristo. Entonces ese cambio de perspectiva, en tener puestos los ojos en Jesús, nos quita la mentalidad materialista. Terminamos este episodio, pero no queremos de verdad dejar de invitarlos a que si es la primera vez que escuchan de Dios, si es la primera vez que escuchan de este amor, si es la primera vez que sienten que hay algo raro en su corazón, pues busquen a Dios, pidan ayuda. Ya por aquí nuevamente dejaremos el Instagram de Alain para que ustedes puedan comunicarse con él, si quieren pues platicar, y obviamente el Instagram de Código Postal, si podemos aportar, si podemos ayudar, estamos para servirnos unos a otros. Tefi, terminamos entonces. Sí, Alain, no sé si querés dejar, bueno, yo sé, ya con ese mensaje fue como el cierre, pero si querés dejar algún mensaje final para las personas que están aquí conectadas con nosotros con respecto a este tema y de lo que hemos estado platicando, ¿verdad? De que hay esperanza. Sin duda alguna, hay esperanza para este cambio. Dios, mientras te dé vida, mientras estés aquí en la tierra, te da la oportunidad del arrepentimiento y de darnos cuenta del error y no persistir, no ser necios en el error, tanto para aquellos que ya conocemos de Dios, pero también para aquellos que no lo conocen. Quizás a través de esto te das cuenta que hay cosas en tu corazón que simplemente el dinero no ha logrado satisfacer y que nunca lo va a lograr hacer. Pero déjame decirte de que hay algo que Dios hizo, que entregó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para ser el sustituto tuyo y mío, porque todos éramos pecadores, y la verdad que cuando leemos esta lista todos nos sentimos identificados. No es para condenar a nadie, sino justamente para que podamos ver que en nosotros existe el pecado y que nos aleja completamente de Dios, y con ese pecado no podemos ver a Dios, sino lo que deseamos o el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y todos sean salvos, y Él ya hizo todo para que esto pase. Él entregó a Jesucristo a morir en la cruz, pero Él al tercer día resucitó y hoy está en el cielo y está esperando que tú puedas entregarle tu vida a Él para un día estar con Él y vivir esa eternidad a partir de ahora, tener vida eterna a partir de este momento. Si tú tomas si tomas esta decisión basada en su amor y en su gracia, tú puedes tener también esta vida plena y vida en abundancia que Él nos ofrece. Qué hermoso. Gracias, Alain, de verdad. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por tu tiempo, por compartir lo que tú decías, lo que Dios ha enseñado también a tu vida, y que sin duda hoy, pues, Dios nos ha enseñado por medio de ti a todos. Estoy segura. Así que gracias. Esperamos que no sea la única ni la última vez que nos acompañes, ¿verdad, Meli? Así es, muchísimas gracias, Alain, y si nos das el chance, el permiso, queremos también orar por ti, ¿verdad? Para darle gracias a Dios por este tiempo. Dios mío, muchísimas gracias por esto que tú nos regalas, aprender, a Tefi y a mí, darnos el privilegio de por medio de este canal, Señor, poder conocer a personas y sobre todo aprender sobre ti.
Bendecimos a Alain, gracias por el privilegio que le das a él de comunicar tu palabra y te pedimos con todo nuestro corazón que lo sigas capacitando, que le sigas dando de tu gracia y tu misericordia y esa misericordia que se imparte a otros, Señor, al momento de dar a conocer tu palabra, de evangelizar, de llevar tu palabra a cualquier parte en el que a él se le abran las puertas, Señor. Muchísimas gracias por este privilegio y te pedimos que nos sigas hablando y que nos sigas mostrando y que tu palabra sea como ese espejo que nos ayude a vernos y a conocer qué cosas están bien y qué cosas tenemos que mejorar y qué otras cosas debemos quitar de nuestra vida para que solo tú reines en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.